Bienvenidos a Perspectiva Mundial, un espacio para el análisis de los temas internacionales y de la agenda del mundo. Hoy estamos a unos cuantos días de la Navidad y por tanto hablaremos de ese tema, pero de ese tema cruzado por las guerras, cruzado por la historia de las religiones, cruzado por las tensiones políticas que de alguna manera también terminan determinando muchos factores en algunos de los lugares de más interés en el mundo en este momento, como lo son Ucrania y como lo son la Tierra Santa, Belén, que se encuentra bajo jurisdicción palestina. Así que empezaremos hablando de Ucrania. Para ello nos acompaña Juan Camilo Vergara, que es PhD en historia rusa y en historia de la Europa del Este, pero también fundador de Ilustre, que es una plataforma dedicada precisamente a estos temas de historia. Gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Margarita, por esta invitación. Feliz de poder compartir con todos ustedes mis conocimientos sobre estos temas tan importantes y a veces tan desconocidos, obviamente. Así es. Hablamos mucho de la guerra, por supuesto, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, pero llegada la Navidad vale la pena entrar en algunas particularidades que son más bien complejidades entroncadas con la historia, que tienen que ver también a veces y en la mayoría de las veces con el origen de los conflictos y con el devenir de la política. Así que en Ucrania, por segundo año consecutivo, el primero fue el diciembre de 2023, se celebrará la Navidad anticipada. Ucrania ha decidido distanciarse de Rusia también en temas de religión por el manejo de la guerra y queremos entender por qué. Si los ucranianos celebraban la Navidad en enero, ¿por qué han decidido unirse a Occidente también en esta celebración? Pues esa es una muy buena pregunta. Para poderlo entender primero, tenemos que entender que el cristianismo es una religión de de muchas iglesias diferentes. A veces pensamos que todas las iglesias cristianas están igual descentralizadas tal vez a la iglesia católica, pero tenemos que entender que en Europa del Este y en el cristianismo oriental hay un fenómeno que se llama autocefalía, es decir, que las iglesias escogen a sus propios líderes y estos líderes y estas iglesias se vuelven independientes. Obviamente, en un contexto en el que Rusia y Ucrania están por un conflicto, no solamente por unos territorios, sino un conflicto de identidad, el tema religioso se vuelve profundamente politizado y la religión viene a reforzar una característica de estos nuevos países que surgieron después de 1991 y es su nacionalismo. Mm, Tradicionalmente en el mundo ortodoxo tenemos varias iglesias, pero dos principales, por lo menos hasta el 2019. Una iglesia griega que tiene a su cabeza un patriarca, que es como el papa de los cristianos ortodoxos, que se encuentra en Estambul y es de lengua griega, y otra iglesia ortodoxa que es la iglesia rusa, que se funda al final de la Edad Media, que tiene como sede principal la ciudad de Moscú. Tradicionalmente estas son las dos grandes iglesias. Sin embargo, esa iglesia rusa, con el tiempo, sobre todo después de la llegada de los bolcheviques al poder, empieza a perder un poco de su poder de influencia. Y en el momento en el que la Unión Soviética se rompe en diferentes estados, pues esto va a llevar a que muchos países que pertenecieron al Imperio Ruso y al Imperio Soviético empiecen a pensar en crear sus propias iglesias autocéfalas. Eso va a generar, obviamente, unos conflictos supremamente intensos porque a lo largo de la historia, pues el patriarcado ruso fue uno solo, con ucranianos, con bielorrusos, con rusos y con otros pueblos que vivieron bajo el dominio de los zares y después de los bolcheviques. El problema, digamos, más candente o lo último que podríamos decir de este tema religioso es que en el 2019 y después en el 2022 suceden dos cosas muy importantes para la identidad de los ucranianos, pero también que van a enfurecer al Estado ruso, que es un Estado que desde 1991 está firmemente aliado a su iglesia. Primero, en el 2019
el patriarca griego de Estambul, de Constantinopla, decide reconocer al jefe de la iglesia ucraniana como un patriarca. Eso es un punto de no retorno, porque primero le va a dar un estatus de equivalente prácticamente al Papa y obviamente va a generarle muchos problemas a este personaje con el patriarca de Moscú. ¿Sí? El segundo paso es que este líder, este nuevo patriarca o papa de la iglesia ucraniana, en el 2022 decide declarar como hereje al patriarca de Moscú, que se llama Cirilo. Obviamente, entonces, pues eso va a generar un cisma, una separación muy violenta entre estas dos iglesias y eso va a terminar llevando a que la iglesia ucraniana empiece a alinearse y a acercarse al mundo occidental, en particular a Europa. Ese acercamiento pasa por muchas cosas, por muchos temas, pero uno de ellos es el tema del calendario. Históricamente, el calendario de las iglesias romanas era el calendario que inventó Julio César, el calendario juliano. En la Edad Media, por lo menos en el cristianismo católico, se hicieron unas reformas de ese calendario y se ajustaron algunas fechas y algunos días y empezó a llamarse el calendario gregoriano, que es el calendario que usamos hoy en día. La iglesia, las iglesias orientales siguieron usando su propio calendario, el calendario tradicional, el de Julio César, el juliano, y por eso eso nos lleva hasta esta división entre rusos y ucranianos. Por eso el líder de la iglesia ucraniana decidió que ese calendario que tal vez les recordaba mucho el dominio ruso, no les servía y que querían alinearlo con el calendario de los occidentales y eso es el tema del que estamos hablando justamente. Esa es la razón por la cual las fechas, las celebraciones religiosas van a empezar a cambiar en Ajá. Ucrania porque van a estar alineadas con las nuestras. Normalmente, cuando uno, por ejemplo, lee libros rusos o ucranianos anteriores a la revolución bolchevique, siempre las fechas que aparecen son 12 días, hay 12 días de diferencia entre el calendario de ellos y el Sí, nuestro. A partir de ahora, esto va a estar unido, por lo menos en Ucrania. sí. Estábamos viendo imágenes del patriarca Cirilo, a quien mencionaste, del jefe de la iglesia rusa y en buena medida del líder espiritual de toda esa zona del cristianismo ortodoxo. Eh, el patriarca Cirilo ha tenido una postura bastante polémica, digamos, en términos de la guerra. Se le ha criticado su respaldo incondicional y restricto a Vladimir Putin, a la invasión ucraniana. Se le ha cuestionado, pues, por supuesto, una postura, se habría esperado quizá una postura más distanciada de la política, más ética en el sentido de lo que puedan ser los intereses de Ucrania frente a los rusos. Y entonces, ¿cómo evaluamos ese papel de Cirilo que se ha convertido ni más ni menos que en un actor político? Totalmente. Esa es una excelente pregunta porque es perfecta para entender la gran diferencia en la manera de pensar entre los rusos y nosotros. Históricamente, nuestros papas nunca fueron, salvo los estados vaticanos, nunca fueron ni emperadores ni gobernadores realmente de espacios o de territorios inmensos. Entonces siempre hubo dos figuras en Occidente, el emperador y el papa por el otro. Entonces en nuestra mentalidad las autoridades políticas van por un lado y las autoridades religiosas van por el otro. Por lo menos hasta la Revolución Francesa coqueteaban entre ellas, pero no eran la misma cosa. En el caso de las iglesias ortodoxas, y esto no solamente los rusos, sino en general las iglesias ortodoxas, esto es completamente diferente porque tradicionalmente había un emperador que al mismo tiempo era la cabeza de la iglesia, era el que nombraba al patriarca y eran básicamente dos cabezas de un mismo cuerpo. Por eso la imagen tradicional de los estados y de los líderes ortodoxos es el águila bicéfala, el águila de dos cabezas, un cuerpo, dos cabezas. Entonces, esa tradición ha perdurado hasta el día de hoy, por eso separar a la iglesia y el patriarca Cirilo del poder no es tan fácil, no es tan obvio. Es más, ni siquiera se hace de manera consciente desde el lado ruso. Ahora, por el otro lado,
Eso ha permitido, desde que empezó a surgir el imperio ruso hacia el siglo XVI, que la iglesia sea un instrumento del imperialismo ruso. Desde la iglesia misma fue desde donde, la iglesia ortodoxa rusa, quiero decir, donde se desarrolló una idea que se llamaba la Tercera Roma, que decía que como la Roma de los emperadores había caído, que la Constantinopla de los bizantinos había caído, entonces que la tercera Roma y la llamada a unir el mundo cristiano. ¿Sí? Eso le permitió a los zares mostrarse como los líderes del mundo, como emperadores sirviéndose de la iglesia. Y por eso, pues, la identidad de los rusos está íntimamente marcada por la religión y por la figura de su patriarca. Sin embargo, esta, digamos, esta mezcla, esta confusión entre lo político y lo religioso, pues ha hecho que la iglesia permee de manera muy fuerte desde 1991 la vida social, política y cultural de Rusia. La iglesia está muy presente en diferentes entidades importantes, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud. Sí, eso nos podría sorprender a nosotros, pero hay muchos personajes de la iglesia en diferentes consejos del Ministerio de Salud de Rusia. Y al mismo tiempo, las autoridades políticas tienen una influencia sobre esta iglesia. Entonces, son como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Una especie de soft power o de poder blando que es la iglesia, que Sí. Tercera Roma, y por otro lado, un poder político con sus armas, con su ejército, pero avanzando por el control de unos territorios que históricamente consideran como parte del imperio ruso. Bueno, y entonces hablemos de la Navidad en Ucrania, que solía celebrarse en enero, cerca del 6 de enero, pues que coincidiendo más bien con lo que para nosotros es la fiesta de la Epifanía o la llegada de los Reyes, y que ahora se va a celebrar a la occidental el 25 de diciembre o el 24 de diciembre en la noche. Hablemos de la religión como parte de la vida ucraniana. Es un tema muy interesante porque tenemos que entender que durante 70 años esta no fue una celebración importante, porque desde 1917 hasta 1991 pues había un oficialmente ateo que desincentivaba este tipo de celebraciones. No las prohibió nunca, pero las desincentivaba. Entonces, la celebración de la Navidad, curiosamente, esto se sabe muy poco por fuera del mundo ruso, ucraniano, es una celebración bastante nueva. Históricamente, la gran celebración, el momento en el que ucranianos y rusos también entregaban regalos, no era ni la Navidad del calendario juliano, ni el 24 de diciembre nuestro, sino era el Año Nuevo. ¿Sí? Esa fiesta de la Navidad ha venido rescatándose como una manera de recuperar ese pasado perdido por la Unión Soviética y por los bolcheviques, y ha venido convirtiéndose en un tema de identidad. ¿Sí? Y creo yo que la nación ucraniana y la cultura ucraniana, celebrar esa Navidad ahora al mismo tiempo de los europeos es un poco calcar su cultura, alinearla con un mundo al que aspiran unirse. Y por eso creo que tiene un simbolismo que va mucho más allá de simplemente entregar unos regalos o celebrar algo desde la perspectiva religiosa. Es un asunto también simbólico. ¿Sí? De unirse a la celebración religiosa, pero en unas mismas fechas, con un mundo que realmente durante cientos de años celebró la Navidad en épocas diferentes. Sí, eso es muy curioso porque es como abrirle las puertas por la vía de la espiritualidad a una especie de alianza con Occidente. ¿Cómo evaluamos allí un poco el papel de Volodymyr Zelensky, el papel del momento que atraviesa Ucrania, la guerra? Porque pues de alguna manera también se está transformando, como tú dices, la identidad en esta coyuntura. Yo creo que esto es un fenómeno que va mucho más allá de el presidente Zelensky.
Creo que el presidente Zelensky es, digamos, una de las figuras de movimientos mucho más profundos que incluso son anteriores a la creación de Ucrania como Estado. Todo este tema de la religión y de las fiestas religiosas, incluso desde la época soviética, era un tema álgido. Pocas personas saben que, bueno, primero en la época soviética había unas autoridades religiosas en la Unión Soviética, pero por fuera en el exilio se crearon iglesias que buscaban revivir esa espiritualidad y que solo esperaban a que se acabara de suplir todo esto. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es un nuevo capítulo o un nuevo capítulo de fenómenos que vienen de ese dolor de la prohibición y la destrucción de la iglesia ortodoxa en gran parte desde la llegada de los bolcheviques. Creo que Zelensky no es un protagonista necesariamente en este asunto, sino es la sociedad ucraniana la que ve estos cambios, sea en las autoridades religiosas y en sus estatus, sea en sus celebraciones, una manera de desmarcarse del imperialismo ruso, de las ambiciones rusas de seguir controlándolos y seguir manejándolos después de 1900. No los decreta un presidente, ¿sí? Y de hecho son anteriores, muchos de las decisiones son anteriores al presidente Zelensky. Muy de acuerdo. Y entonces, si te parece, vamos a cambiar un poquito de tercio para conversar del otro punto crítico en el mapa, que es el Medio Oriente, que también está, por supuesto, marcado por la celebración religiosa de la Navidad, porque además se supone, según la tradición cristiana, que ahí ocurrió el nacimiento de Jesús. Hablemos un poco de Tierra Santa y de como ese corazón de la espiritualidad, en tanto es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas, y cómo confluyen ahí una serie de credos muy arraigados que en el fondo terminan siendo también origen de separaciones y de guerra. Eh, ese tema se puede evaluar de maneras muy diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de los tres grandes monoteísmos, pues tenemos que entender que los tres grandes monoteísmos vienen del judaísmo, ¿sí? En orden cronológico, primero fue el judaísmo, después el cristianismo y después el islam. Eso quiere decir que las tres religiones, por la misma historia del judaísmo, están atadas a la Tierra Santa, de una u otra manera. ¿Sí? En el caso del judaísmo, porque pues, era la tierra de Judá, la tierra donde toda esta cultura y esta religión hebraica se desarrolló. En el caso del cristianismo, porque esa religión fue reformada por un profeta de los cristianos, ¿no? Cristo, y por eso pues también está marcada territorialmente. Pero en el caso del Islam, que esto es lo que muy pocos saben, también cuando uno ve los primeros años de la vida del Islam como religión, cuando el profeta Muhammad todavía estaba vivo, los no mirando a la Meca, estaban mirando a Jerusalén. ¿Sí? Eso es, digamos, en los primeros 15 años que rezan mirando a Jerusalén y después deciden mirar a la Meca. Históricamente también en el Islam se dice que hay un evento del profeta que es el Miraj, en el que él viaja a Jerusalén y donde está el domo de Meca asciende al cielo para entrevistarse con Dios, pero también con algunos de sus profetas que son todos judíos. ¿Sí? Moisés, Abraham, entonces, pues las tres religiones tienen historias y tradiciones propias, pero todas se desarrollan en los mismos lugares. Pero Juan Camilo, ¿por qué hubo ese cambio de orar mirando a Jerusalén o orar Mm. mirando a la Meca? ¿Cuál fue la causa? ¿Sabes? Eso todavía es un debate grande y muchas especulaciones. A mi manera de ver es un asunto meramente político y es que en el momento en el que a Muhammad lo expulsan de la Meca, él se refugia en Medina y quería recuperar la ciudad de la por enviar el lugar de la oración para que sus seguidores entiendan que debían volver a la Meca, conquistar la Meca y recuperar este territorio. Y también es una manera de darle una identidad propia a los árabes
de otras religiones que tradicionalmente y tratar algo propio. De nuevo, eso pues es especulación, obviamente. Juan Manuel, estábamos viendo aquí unas imágenes aéreas muy bellas, panorámicas de Belén, Ujú. que, no, que por cierto es muy distinto en la vida real a lo que se imagina la gente, lo que nos imaginamos nosotros que todavía tenemos pues la imagen del pesebre, ¿no? Y Ujú. del pequeño poblado. Entonces resulta que Belén en este momento también tiene una condición bien contradictoria en el sentido de que siendo tan importante para el cristianismo, en realidad en este momento pertenece a lo que se ha delimitado como Cisjordania y por tanto está pues bajo administración palestina, es decir, bajo administración políticamente de los musulmanes, digamos, de personas de religión musulmana. Sin embargo, los lugares santos, tanto en Belén como en Jerusalén, son administrados o digamos mejor, cuidados, custodiados por la Iglesia Ortodoxa Armenia. ¿Cómo es este intríngulis tan complejo? Es casi como un sudoku Sí. diplomático tratando de cuidar los lugares santos en un polvorín. Esa es una gran pregunta. Bueno, primero, en el territorio de Cisjordania hay muchos cristianos locales, cristianos árabes. Eso es importante tenerlo en cuenta. No, es una comunidad muy fuerte. Pero para hablar de esto, volvemos un poco al mismo tema de Ucrania y de Rusia. Históricamente, los grandes imperios cristianos, en ese sentido, eh, los alemanes, de los austríacos, todos también miraban a Jerusalén como la cuna de su cultura. ¿Sí? No solamente las tres grandes religiones miran a estos lugares, sino también los grandes imperios cristianos miran hacia este lugar. Entonces, desde el siglo XIX, cada uno de los imperios quiso otorgarse el derecho de dominar estas tierras. ¿Sí? Estamos hablando no, de décadas antes de que se funde el Estado de Israel o que empiece el conflicto israelo-palestino. Entonces, eso hacía que cada una de estas iglesias fundara sucursales, por decirlo de alguna manera, en Jerusalén y en otros lugares para marcar su presencia política, pero también imperial. ¿Sí? Pues claro, todos estos imperios decían, no, es que somos muy fieles y por eso tenemos que orar allá y tener estos espacios de culto, pero básicamente era una competencia imperial en el asunto espiritual, básicamente. ¿Sí? Eso explica por qué no solamente los armenios, sino la Iglesia Católica, sobre todo francesa, ¿sí? Y también muchas iglesias reformadas y al igual que la iglesia rusa están presentes en este lugar. La presencia de los armenios no nos debe extrañar porque los armenios tienen también su propia iglesia separada de la del resto del cristianismo. Ellos no son ortodoxos en sí, tienen una rama bastante diferente del cristianismo ortodoxo porque también para aclarar lo que creo que es importante, el cristianismo de los rusos y de los ucranianos en términos de liturgia y de creencias es prácticamente el mismo que el cristianismo católico. No hay grandes diferencias. Sí, hay diferencias políticas, iglesias separadas, pero diferencias entre los dos cristianismos no hay. Con el cristianismo armenio es un poco diferente. Sí, hay unos ritos ¿no? más distanciados. Entonces, para resumirles, hacerles la historia larga corta, todos los imperios y todas las iglesias quisieron mostrar su fuerza creando sucursales y eso es una herencia que dura hasta el día de hoy. ¿Y por qué decidieron que fueran los armenios los que cuidaran los lugares? Muy probablemente porque de todas las iglesias poderosas e imperios poderosos del siglo XIX y del siglo XX, pues los armenios son los menos poderosos. Entonces pueden llegar a federar más fácilmente y ser digamos, una iglesia un poco más neutra en términos de intereses y de rivalidades. Por ejemplo, como se intentó hacer
en 1856, el zar de Rusia dijo, ¿saben qué? Tierra Santa me pertenece, yo soy el protector y lo siento por los franceses, los ingleses y el resto del mundo, esto es mío y esto lo voy a proteger yo. Eso genera una guerra que se llama la Guerra de Crimea. Entonces, es el asunto de quién domina o controla estas tierras o estos lugares de culto generó conflictos armados importantísimos, porque la guerra de Crimea es una guerra terrible, es la primera guerra moderna. Entonces, poner una iglesia un poco más neutral, que no tenga el poder realmente de acaparar tanto espacio, pues es una solución un poco salomónica ante las rivalidades de estos imperios y de sus iglesias. Muy interesante, muy, muy interesante. Y que, digamos, lamentable también en términos políticos. Es la segunda Navidad desde el inicio de la guerra que se desató entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, pero al ser Cisjordania el otro territorio palestino, pues también se sufre ahí con intensidad las ofensivas israelíes, se cuentan muertos todos los días, por supuesto no en la escala de la Franja de Gaza, pero también están técnicamente en este momento en una guerra. Cisjordania pues es lamentablemente un polvorín, el lugar de todo, porque también no solo está Belén, está Jericó, está, bueno, un montón de lugares que son importantes para el judaísmo y, como dices tú, para toda la tradición que viene del patriarca Abraham. Entonces, hablemos un poco de Cisjordania y de su situación. Sí, yo te puedo responder como lo veo como historiador. Yo creo que el problema en Cisjordania y en todo este conflicto israelo-palestino es un tema de mucha perspectiva histórica y también política. No quiero realmente tocar ¿no? fibras sensibles porque cuando uno habla de Cisjordania, de Israel, pues cualquier cosa que uno diga ofende a unos, ofende a los otros, ¿no? Uno nunca queda bien parado cuando habla de estos temas, pero cuando miramos estos lugares desde una perspectiva histórica y, por ejemplo, desde la perspectiva del Estado de Israel y de muchas fuerzas políticas del Estado de Israel, que aseguran que estos son territorios históricos del pueblo hebreo, la justificación obviamente viene de la Biblia, ¿sí? Es innegable que hubo una presencia del pueblo hebreo en todos estos lugares, pero eso es una perspectiva que a mi manera de ver, y lo digo de manera muy, muy personal, pues puede generar unos conflictos importantes. Como para que me entiendan a qué voy con esto, es como si los italianos, por el hecho de haber conquistado el Mediterráneo, en un momento dado dijeran, pues el Mediterráneo nos pertenece. Naturalmente esto va a generar una serie de conflictos y de hecho en la época de Mussolini se intentó hacer esto. Entonces mirar el mundo y la actualidad con respecto a lo que nuestros ancestros, que eran completamente diferentes a nosotros hace 2000, 2500, 3000 años, ¿sí? hicieron, pues es problemático. Y el resultado de esto es que la politización de la historia, que lleva a mi manera de ver a una, digamos, a unas trincheras ideológicas irreconciliables, pues termina generando, como siempre, unas víctimas que no son esos políticos que desarrollan sus ideas, sea del lado ¿no? del nacionalismo árabe o del nacionalismo israelí, pues terminan generando unas víctimas que es la gente. ¿Sí? La gente en Cisjordania que vive en unas condiciones terribles, bueno, en Gaza ni se diga, y que pues ante la falta de perspectivas y la continuación de estas colonizaciones, ¿no? con esta visión histórica, pues hacen muy difícil que lo que estamos viendo hoy en día realmente se supere, se solucione, se sane. Entonces es una especie de, primero, camino de no retorno y callejón sin salida, ¿sí? Lo que vemos ahorita, pero pues Sí. también es el resultado de algo que pues, no es nuevo, ¿no? Venimos viendo esto desde antes, mucho antes de la creación del Estado de Israel, De cuando las Israel. mismas potencias
los ingleses, los franceses, se repartieron estos territorios sin nunca tener en cuenta a las poblaciones locales, ¿sí? Y a mi manera de ver, los grandes responsables de lo que sucede en Cisjordania, al final de la historia, son los británicos y los franceses que decidieron imponer sus intereses imperiales, que odian que uno diga eso, los ofende, pero pues hay que ser responsables ante la historia, pues crearon las condiciones para que esto sucediera. Pues Juan Camilo, muchísimas gracias por tus conocimientos. Es muy interesante abordar esta otra faceta y este otro lado de la historia, porque además, como decíamos al inicio, tiene mucho que ver también con el origen de los conflictos. Entonces, te agradecemos, esperamos también que más temprano que tarde, aunque sea un poquito difícil realmente desde la perspectiva del optimismo, aspirar a que pronto haya celebraciones en paz en estos territorios, tanto en Ucrania como en la Tierra Santa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas. Hasta luego. Gracias. A ustedes les agradecemos acompañarnos y los invitamos para una nueva cita en Perspectiva Mundial todos los viernes a las 8:30 de la noche. María Emma Mejía muy pronto se unirá de nuevo a nosotros el año que se inicia. Hasta entonces.